بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que nos toca ver hoy son los kafarot, es decir, los tipos de expiación o compensación por distintos tipos de faltas o pecados que hayamos cometido. Hay algunos que sabemos que algunos pecados tienen expiaciones y otros no, se expiarán en el otro mundo frente a Dios, inshallah. Bueno, algunas de estas expiaciones las habíamos visto, por ejemplo, las referidas al mes de Ramadán o las referidas a el hecho de romper una promesa. Habíamos hablado de esto de liberar a un esclavo, bueno, hoy día que no se puede, hoy ayunar 2 meses, alimentar a 60 necesitados, bueno. Esas son algunas de las que habíamos visto, bueno, pero existen otras que, por ejemplo, en el caso de un homicidio culposo, doloso, en el caso de distintos tipos de pecados, por ejemplo, en el caso de una mujer que está durante su periodo, no puede rezar, deja de rezar, bueno, hay distintos tipos de expiación por haber dejado de hacer un acto obligatorio o por haber, digamos, cometido algún pecado o haber dejado o haber cometido algo haram, digamos, cometido algún pecado. Bien, vamos a hablar de forma general, hay 4 tipos de expiación o compensación o kafarat o kafaré o kafara en árabe, como querramos decirla. El primero es el gradual, de una forma le decimos gradual, que significa esto, que vamos a tener varias opciones y la primera va a ser la que debemos hacer. Si no podemos hacer la primera, debemos hacer la segunda. Si no podemos hacer la segunda, debemos hacer la tercera y así. Ese sería el gradual, que tiene como un grado de preferencia, digamos. La siguiente es la opcional, es decir, podemos elegir cualquiera de ellas, digamos. Entonces, gradual, opcional. La siguiente sería gradual y opcional, es decir, tenemos distintos grados de preferencia o estos tipos de grado, hay una opción aparte que también los vamos a ver. Cada uno de estos ejemplos los vamos a ver. Y el último es el completo, que es decir, que todas las opciones o los grados debemos cumplirlos juntos. Bien. Entonces, primero vamos a ver un par de ejemplos de lo que serían las expiaciones graduales, como habíamos dicho antes. Bueno, en el caso de romper el ayuno, romper ayunos que estamos haciendo por compensación, por días que no hayamos ayunado en el mes de Ramadán, por ejemplo. Hicimos un viaje durante el mes de Ramadán, o bueno, etcétera. Ya hemos visto las leyes del mes de Ramadán, con lo cual tengo 3, 4, 5 días de ayuno obligatorios del mes de Ramadán que no hice. Entonces, pongo la intención de hacer el ayuno en un día que no es Ramadán, obviamente, para compensarlo. Y
después del mediodía rompo el ayuno, es decir, cuando había puesto la intención. En ese caso, nuevamente tiene una expiación, porque estamos rompiendo un ayuno que es obligatorio por el mes de Ramadán. No es lo mismo que romperlo en el mes de Ramadán, pero sí, nuevamente tiene un peso importante. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es, primero, esto es gradual, dijimos, es decir, la primera opción es la que debemos hacer si podemos. La primera opción es alimentar a 10 personas necesitadas. Ahora, si somos pobres, no tenemos dinero, lo que fuese, tenemos la segunda opción, que es ayunar durante 3 días. Entonces, esto es la graduación que tiene. La siguiente sería el caso de una persona que comete un homicidio culposo, es decir, involuntario, negligente, sin tener, por ejemplo, atropella a alguien con el auto, tiene un choque con lo cual mueren personas, etcétera, etcétera, digamos, o distintas opciones. En ese caso, la expiación sería primero liberar un esclavo, que bueno, que estos días no se puede. La segunda sería ayunar 2 meses, como en el caso de Ramadán, en el cafaré de Ramadán. Y el tercero sería alimentar a 60 necesitados. Es el mismo cafaré de el romper ayuno voluntariamente en el mes de Ramadán. Bueno, la siguiente es la opcional, el tipo de expiación opcional, que vamos a ver otros ejemplos. Primero, el hecho de romper el ayuno de forma premeditada, es decir, voluntariamente en el mes de Ramadán. Cualquier día del mes de Ramadán nosotros comemos o hacemos otras cosas que rompen el ayuno, con lo cual debemos pagar su expiación. Tenemos 3 opciones: o liberar a un esclavo, bueno, hoy día no se puede, o ayunar durante 2 meses, que ya lo habíamos visto antes cómo es, pero después lo voy a especificar, o alimentar a 60 personas necesitadas. Bien, esto es la misma cafaré. Estas 3 opciones también se le da a una persona que rompe una promesa, es opcional, digamos, o que rompe un pacto o juramento también. Habíamos visto la clase anterior, creo que eso, o 2 clases anteriores, está las distintos tipos de promesa o pactos o juramentos que uno puede hacer. Y el siguiente es el caso de una mujer que porque haya fallecido algún familiar, o el hijo, el esposo, o quien fuese, digamos, se descubre el pelo y se agita el pelo, como, bueno, nosotros hoy en nuestros países se ve poco eso, pero antiguamente se veía en el caso de los funerales, las mujeres desgarrándose el rostro, arrancándose la ropa, arrancándose los pelos y bueno, todas esas cosas. Bueno, este es el caso solo de sacarse agitarse el pelo, como en el caso de un funeral, digamos, este tipo de muestras, digamos, tienen una pena en el Islam porque, ¿qué pasa? Se busca que en estos países, sobre todo los países del Medio Oriente, eran prácticas muy comunes y que no son recomendadas en absoluto, y de forma tal que de poder romper con esta costumbre se le puso este tipo de penas. Bueno, esa es una explicación. Nuevamente, el motivo por el cual se le pone este cafaré y tiene una expiación y se considera un pecado es por, como siempre, todo este libro y todas las leyes prácticas se basan principalmente en Corán o en lo que han dicho los masum, es decir, los imames de la familia del profeta. Bien, el siguiente es en el caso de que es opcional junto con gradual. ¿Cuáles son estos casos de expiación? Bien, el romper una promesa, otro tipo de promesa, porque también hemos dicho nazr y ahd. Esto sería el kasm. El siguiente es otro tipo de estas demostraciones que decimos antes, que es arrancarse el pelo o desgarrarse el rostro durante un funeral.
Eso sería, en el caso del hombre, el hecho de desgarrarse la ropa también tienen eh, estas penas, digamos, que ahora voy a decir cuáles son. Son opcionales. ¿Cuáles son? Primero, liberar a un esclavo. Hoy día no se puede. El siguiente es alimentar a 10 necesitados, es decir, si no podemos ninguno de los dos, es decir, lo que debemos hacer es ayunar 3 días. Es decir, podemos elegir uno de estos dos primeros o si no se puede, ayunar 3 días. Es decir, las penas son compartidas entre una graduación, es decir, un nivel de preferencia con una opción, digamos. Y el último es el caso de el completo, digamos. Debemos hacer todos los grados o todos los niveles de preferencia. ¿Cuáles son estos casos? Son el caso de pecados muy graves. Por ejemplo, asesinar, el asesinato culposo, doloso, perdón, el asesinato premeditado o, como le dicen en nuestros países, el homicidio simple o homicidio, el matar a alguien, digamos. Esto, con lo cual no quiere decir que después de esto Dios nos va a perdonar, es simplemente que, bueno, de alguna forma podemos empezar a hacer un istighfar, algo así. O sea, después Dios sabe si por haber cometido un pecado de ese peso nos va a perdonar o no. O sea, es una forma de por lo menos eh, obligatoria de, eh, digamos, ir sanando el pecado que hemos cometido, que es muy grave, que obviamente también tiene otro tipo de penas, que son cárcel en algunos casos es la pena de muerte, en otros casos es la pena de muerte, la cárcel con una compensación o digamos, sumada a una compensación a los familiares. Eso está dentro de lo que es más, está en la ley islámica, pero no lo vamos a ver ahora. Vamos a ver algunos casos más adelante y tiene un montón como el caso de la pena de muerte, tiene un montón de precondiciones que lo hacen muy difícil que se lleve a cabo, digamos, salvo en casos de homicidios muy claros y bueno, personas que matan por maldad, no una persona que siempre igual hay un nivel de maldad en el momento que uno toma un arma para querer matar a alguien, así que por eso la pena es tan grande, porque la vida es sagrada, digamos. Pero tiene un montón de precondiciones y que hay que tener en cuenta y bueno, en nuestras sociedades son muy difíciles de aplicar realmente, las sociedades cristianas que no tienen un gobierno islámico y demás, sino digamos imposible, pero bueno, Dios sabrá el día que el Imam Mahdi venga a este mundo, cuál serán la forma o el modo que tenga él de tratar este tipo de penas. Bien, el siguiente sería el siguiente sería el caso de romper un ayuno con algo haram, por ejemplo. No solo estoy en el mes de Ramadán y tomo algo, sino que tomo vino, por ejemplo. O astaghfirullah, cometo masturbación, por ejemplo, cosas prohibidas. Con lo cual que uno sabe que no se puede hacer y lo hace durante el mes de Ramadán, durante el día. Es decir, está no solo rompiendo el ayuno, sino que lo está haciendo con algo prohibido. Con lo cual, para estos dos casos y otros cuantos más, pero estos son ejemplos simplemente para ver, lo que tenemos que hacer son las distintas expiaciones. ¿Cuáles son? Primero, liberar un esclavo. Bueno, hoy día no se puede. La siguiente, los 2 meses de ayuno. Y la tercera son alimentar 60 necesitados. Es decir, hoy día deberíamos cumplir con los 2 meses de ayuno y el liberar los 60, y alimentar a los 60 necesitados, perdón, alimentar 60 necesitados. Bien, ¿cuáles son las leyes o las formas de realizar esta expiación? Bueno, primero uno tiene que poner la intención en hacer este tipo de expiación o compensación y hacerlo también con intención de que Dios acepte nuestro acto y con intención de qurbatán, es decir, de acercarnos a Dios o
de obtener la satisfacción de Dios. Bien, en el caso de cuando todos estos casos que he dicho que son 2 meses de ayuno, o 10 días de ayuno, o 3 días de ayuno, en el caso de 10 días y los 3 días hay que hacerlos de forma consecutiva, uno detrás del otro. En el caso de los 2 meses se hacen 31 días consecutivos y el segundo mes, vamos a hablar la segunda parte, la podemos hacer de forma gradual, por ejemplo, una semana hago un ayuno, después una semana no puedo, o tengo que viajar, lo que fuese, hago 10 días y después así hasta que se cumplen el total de los 60 días. Pero los primeros 31 días tienen que ser seguidos, en el caso de 2 meses. Bien, ¿quiénes son estos necesitados a los que se le puede dar, digamos, este alimento? Los necesitados son los mismos que en el caso del zakat, es decir, una persona que, el mezquín, digamos, o fakir, cualquiera de los dos. Una persona que no puede proveer de su sustento, no puede proveerse a él ni a su familia. Es decir, por ejemplo, está sin trabajo, o el sueldo que tiene es muy bajo, con lo cual no llega a alimentar a su familia, o no llega a proveer de las cosas básicas que necesitan a su familia, por ejemplo, ropa o lo que fuese, o llega de forma muy básica, de forma, bueno, eso es de forma general lo que se puede conseguir a una persona pobre. No que no tenga auto, por ejemplo, no sé, no tenga televisor en la casa. Depende, lo básico es esta cuestión del sustento, digamos, que no pueda proveerse el sustento, es decir, la alimentación, la vestimenta básica. En el caso de una persona que no pueda ni siquiera proveerse de un lugar, un hogar, ya sería casi un mezquín, es decir, un necesitado, con lo cual es aún mayor el grado de pobreza. En nuestros países diríamos una miseria, bueno, un necesitado, digamos, para no tener una terminología despectiva. Con lo cual cualquiera de este tipo de personas o estos tipos de personas es válido alimentarlos. Bien, el hecho de alimentarlos no significa únicamente prepararle la comida o invitarlos a nuestra casa para que coman o lo que fuese. El hecho de alimentarnos puede ser también, por ejemplo, pagarle una comida y como es obligatorio que sea más de 750 grados de una comida, es decir, sea un arroz, sea un pollo, sea lo que fuese, pero que sean 750 gramos por persona y es preferible que sea 1 kilo y medio por persona de comida. Por ejemplo, si vamos a dar arroz o pan o lo que fuese, porque se puede con pan, digamos, le doy 1 kilo y medio de pan a una persona, 1 kilo y medio de arroz, se puede. Pero no se puede darle la plata si no tenemos certeza de que lo va a utilizar para alimentarse, es decir, o en algunos casos es el vestir, hay opción de vestir en la expiación, o sea, habíamos visto la vez anterior vestir a 10 personas o darles una pieza de ropa a 10 personas. Tenemos que estar seguros que esa persona, el dinero que uno le demos, lo va a utilizar para alimento o en el caso en que se requiere ropa, digamos, pero que no lo vaya a usar para otra cosa porque en ese caso no se estaría cumpliendo con la expiación. Bien, estas personas a las que debe darse, por ejemplo, si son 60, tienen que ser 60 personas diferentes. No puede darle, por ejemplo, a 20 personas 3 comidas. No, tiene que ser 60 personas diferentes o 10 personas diferentes o dependiendo la expiación. O sea, si son 60, 60, si son 10, 10. Entonces deben ser diferentes las personas a las que se les dé. Bien, y acá hay un par de preguntas y vamos a terminar con el tema del kafarat o las expiaciones, que pregunta primero, bueno, la cuestión de hoy día que no hay esclavitud, bueno, eso ya lo hemos visto todas esas veces. ¿Cómo se hace para liberar a un esclavo? Bueno, ese caso de kafaret no se puede cumplir, con lo cual vamos a seguir con las siguientes opciones o diferentes grados. Y el siguiente, en el caso de que uno esté, por ejemplo, pagando
hay algunos tipos de cafareo o expiaciones, por ejemplo, del caso de la peregrinación, que en el caso de no poder hacer unos ayunos y demás, uno debe sacrificar un cordero. ¿Esa carne la podemos comer? No, no la podemos comer, porque es cafaré, es expiación y se debe utilizar para alimentar a otras personas. Lo mismo que en el caso de que uno hace distintos tipos de promesas y demás, que se va a sacrificar un cordero o lo que fuese, si es macrú comerlo. Bueno, en este caso, si es por una expiación de algo, es decir, que es obligatoria, es prohibido. Así que bueno, espero haber sido claro y continuaremos con las clases siguientes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات